Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ivonne Fuentes. En esta oportunidad vamos a explicar un poco el texto del autor Mario Sosa Velázquez, que se refiere a cómo entender el territorio. Eh, soy estudiante de la Maestría de Ciencias del Desarrollo Rural de la Universidad San Carlos de Guatemala. Bueno, para comprender un poco el territorio, el autor habla que no basta con una simple definición de lo que trate, como un simple atributo. Por ejemplo, ver el territorio como un objeto plano, lineal o medible en un soporte o acción social, sino se debe entender al territorio como una complejidad que aborda confrontaciones entre los procesos dinámicas, experiencias interdisciplinarias que abordan una combinación geográfica, histórica, de sociología, antropología y ciencia política, entre otros. En lo que el autor le llama geoecoantrópica. Vamos a ir explicando un poquito eso. Para entender el territorio es necesario entonces establecer un carácter en tanto a su relación geológica, ecológicas y antropológicas, multidisciplinariamente. También es el resultado de la construcción y apropiación de simbiosis que existe entre grupos sociales en su relación con la sociedad y la naturaleza. Aunque también pues hay procesos evolutivos dependiendo de los grupos sociales y cómo manejan ellos sus territorios. Los sujetos que se sienten identificados con el territorio y sus factores internos y externos, como el tipo de cultivo y acciones de destrucción de la construcción o destrucción de la naturaleza. Por ejemplo, acá podemos observar un poco una gráfica de cómo nosotros podemos interpretar cómo se debe entender el territorio. No únicamente, pues como lo decía el autor, un espacio geográfico, sino más bien desde su geología, por hablar de su origen, la ecología, que en este entorno nosotros hablamos de cómo existe una relación entre los seres vivos y su medio ambiente, por ejemplo, la relación y la simbiosis que tienen entre ambos. Y la antropología, que estudia los aspectos biológicos, culturales y sociales del ser humano. Por lo tanto, el territorio no únicamente es una porción de tierra delimitada con una complejidad biofísica, por ejemplo, su relieve, condiciones ambientales, biodiversidad, es más bien un espacio construido socialmente por una historia, economía, social, cultural y políticamente. En ese sentido, el territorio se explica y hace referencia a las relaciones que existen entre los seres humanos y los demás elementos de este marco. Por ejemplo, las especialidades como las poblaciones que existen, los asentamientos, las movilidades, las migraciones o las actividades que realizan. En realidad, entre la combinación de la naturaleza y los seres humanos. Pero esa estructuración y organización también se explica en las necesidades e intereses sociales que tienen estos grupos, tanto las transformaciones históricas que se realizan colectivamente. Cuando hablamos de la dimensión geoecoantrópica, entonces se genera a partir de la apropiación social del espacio y las formas de relaciones entre diversos actores territoriales en el marco de procesos sociales que hacen posible la convivencia y la vida cotidiana entre estos espacios o eh, pequeñas porciones de territorio, pequeños espacios o espacios en los que convergen estos grupos de personas. Entonces, el territorio es la relación, como habíamos hablado, del ser humano y la naturaleza en un espacio y tiempo en donde primero se han encontrado, estos grupos han encontrado las condiciones y los recursos para la existencia dentro de estos espacios. Las representaciones de los territorios entonces pueden provenir desde matrices religiosas, desde la cosmovisión de los grupos que viven dentro de estos territorios, las políticas, la economía, y por lo tanto estos mapas se refieren incluso no a una delimitación geográfica, sino más bien a grupos o a mapas mentales que lo definen y se ordenan según la historia, la historia, cómo estos grupos emergen en estos territorios
y tanto cómo controlan estos territorios basados en su economía, en sus políticas, en aspectos sociales y culturales. El actor también nos habla de un territorio de congresión que habla de lo local, que significan los efectos tanto locales y globales y locales que emergen en un territorio. Por ejemplo, acá se cita una parte en la que el actor define que un territorio en un momento dado fue concebido como un espacio con límites objetivamente establecidos o como un ejercicio en función para delimitar su estudio o la aplicación de políticas en un espacio definido. No obstante, estos límites son imaginarios, interpretados a veces con significancias del común o de las actividades que realizan los habitantes. No obstante, son actores con intereses económicos, políticos y pues que establecen límites efectivos entre los factores que viven y de los grupos que viven dentro de estos territorios. Cuando hablamos de la configuración del territorio, hablamos de 6 aspectos específicamente. Para entenderlo en sí, nosotros debemos entender al territorio con 6 dimensiones, las que se menciona en esta diapositiva. Hablamos de la geografía, la parte ambiental, la economía, los aspectos sociales, políticas y la cultura de estos habitantes. Específicamente, pues no podemos hablar de un territorio sin comprender cómo estos evolucionan constantemente a partir de estos 6 elementos. En la dimensión económica del territorio, se refiere a las características y procesos económicos. Cuando hablamos de estos, pues en otro sentido, las zonas productivas de Guatemala, sabemos muy bien que podemos abarcar territorios desde los territorios, dependiendo a qué se dedica en su agroexportación o en las actividades económicas que ellos tengan. Principalmente hablamos en Guatemala de territorios que convergen dentro de la agroexportación de café, banano o azúcar. Estas pues generan dinámicas de atracción y construcción de escala o actores de comercio que establecen relaciones entre territorios regionales. En lo que sucede con las tierras comunales, hablamos de pues las formas de la tendencia de la tierra, además de ser fuente de subsistencia, principalmente porque se hacen las labores o la dimensión económica depende directamente de la subsistencia y de la agricultura, tanto familiar como la explotación de la tierra comunal para un bien común a través de la atracción económica eh, de sus partes agrícolas. Por lo tanto, además de ser fuente de subsistencia, resultan importantes factores para la configuración de fronteras territoriales. A veces, las circunstancias delimitan municipalidades o sus identidades étnicas. De hecho, la apropiación comunal, aun cuando enverga en su totalidad, corresponde a una circunstancia determinada. La propiedad, por lo tanto, sobre estos medios disponibles en el territorio lleva a relaciones sociales de producción y quienes poseen y controlan la propiedad controlan al mismo tiempo el proceso productivo y establecen una relación particular con agentes que intervienen en el mismo. Y prácticamente, pues, la economía depende de las características que impacten en la estructuración, apropiación del territorio y por consiguiente en las posibilidades de implementar estrategias de desarrollo rural. Eh, y estos giran en torno a una articulación productiva y comercial de los habitantes que están dentro de ese territorio.